Jóvenes, muy buenos días, les saluda su profesor de química, esperando que se encuentren sanos, respetando la cuarentena, el cual nos va a ayudar a vencer a esta enfermedad producida por el COVID-19. Esta segunda presentación se debe a que les voy a explicar la estructura atómica. Para entender este tema tenemos que entender primero al átomo. El átomo está constituido de dos partes fundamentales: núcleo y corteza, la parte externa del átomo. En el núcleo se encuentran dos partículas fundamentales, el protón y el neutrón. Y en la corteza se encuentran los electrones. Todo átomo neutro, como acá te menciono, átomo neutro, tiene el mismo número de protones en el núcleo con el número de electrones. En este caso, tú estás observando, tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Por lo tanto, como están 3 a 3, se dice que es neutro. La representación simbólica de un nucleido, de este nucleido, se realiza mediante este símbolo, donde E representa a cualquier elemento de nuestra tabla periódica. Z es el número atómico, N es el número de neutrones y A es el número de masa. Esta relación deriva de aquí, observando este gráfico, ¿no? Miren. Z hemos dicho que es el número de protones. Entonces, el número de protones más el número de neutrones, protones más neutrones, partículas que están en el núcleo, viene a ser el número de masa. Estoy representando con la letra A, número de masa. No nos olvidemos que el 99,99% de la masa de un átomo está en el núcleo. Iones. ¿Qué son iones? Cuando un átomo se carga eléctricamente, se dice que es un ion. ¿Y cuándo se carga eléctricamente? Ya sea perdiendo o ganando. ¿Qué cosa? Electrones. Pierde o gana electrones, el átomo se va a cargar eléctricamente, entonces se denomina ion. Cuando pierde, catión; cuando gana, anión. Si ustedes observan aquí, jóvenes, van a poder comprender lo siguiente. Mire, el núcleo del átomo, en las 3 representaciones que estoy mostrándoles, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ve? Tienen 3 protones, tienen 4 neutrones. Lo único que ha variado acá vienen a ser los electrones. Aquí está neutro, 3 a 3. Aquí, en cambio, ustedes pueden observar lo siguiente. Vas a partir de un átomo neutro, 3 a 3. En este ejemplo va a perder un electrón. Perdió este electrón. Por lo tanto, ¿quién predomina? ¿Los protones o los electrones? Porque ambos tienen carga. Entonces aquí lo que está predominando es el protón. ¿En cuánto predomina? Predomina en 1, 1 positivo. Ese 1 positivo te lo estoy indicando aquí. ¿Ya? Lo demás es lo mismo, es inalterable. Tú puedes observar acá, este es el elemento litio, tiene 3 protones, 4 neutrones, sumado estos dos, te da 7, que viene a ser el número de masa. Aquí es lo mismo, el litio, ¿ve? 3 protones, 4 neutrones, sumado te da 7. Lo único que ha variado viene a ser la cantidad de electrones, en este caso, que ha perdido. En el otro caso, observamos que el átomo también vas a partir de un átomo neutro. En este caso, gana un electrón. Con eso sería, tenía 3, ahora es 4. ¿Quién predomina entre los electrones y los protones? Predomina el electrón. ¿Y el electrón qué tipo de carga tiene? Tiene una carga negativa. ¿Ve? Entonces indico, y la cantidad, 1.
Lo demás es inalterable, sigue siendo lo mismo. Continuando, les voy a explicar los tipos de átomos. Dentro de los tipos de átomos tenemos 4. Los isótopos, los isóbaros, los isótonos y los isoelectrónicos. ¿Qué cosas son isótopos? Del mismo nombre. Iso es igual, topo significa lugar. Como se trata de los mismos elementos, entonces debe tratarse, jóvenes, el símbolo debe ser lo mismo y también el número atómico debe ser el mismo. ¿Ya? Lo que tienen diferente son el número de neutrones, ¿ve? Como tú ves, son distintos, este es N1 y este es N2, y también el número de masa es distinto, A1 y A2. Te pongo acá el ejemplo del hidrógeno, es un ejemplo muy común. El hidrógeno presenta, en la naturaleza, presenta 3 tipos de isótopos. El protio, el deuterio y el tritio. Como tú puedes observar, como son isótopos, tienen el mismo número atómico. Pero tienen distinto número de neutrones. Acá no tiene neutrones, tiene un solo neutrón y aquí presenta 2 neutrones. Por lo tanto, habíamos dicho que la suma de estos dos era el número de masa. Entonces, si tú sumas, vas a encontrar que este hidrógeno presenta número de masa 1, número de masa 2 y número de masa 3. Isóbaros. ¿Qué son isóbaros? Bueno, acá está aún mejor. ¿Qué son isóbaros? Los isóbaros son elementos distintos ahora, del mismo nombre. Iso es igual, baros, masa. Como tú puedes ver acá en la simbología general, tú tienes que el número de masa en ambos son iguales. ¿Ve? Mira, el número de masa en estos dos elementos son iguales. Lo que son distintos son los números atómicos y los números de neutrones. Aquí tienes un ejemplo entre el calcio y el argón. El argón con el calcio tienen el mismo número de masa, 40, 40. ¿De dónde salió el 40? El calcio tiene 20 protones y tiene 20 neutrones. Sumado te da 40. El argón, en cambio, número atómico tiene 18 y el número de neutrones 22. Sumado te da 40. Ambos tienen 40. Y los isótonos, también a manera de mnemotecnia, recuerda que iso es igual, tono, dile pues que son neutrones. Son elementos también distintos, pero ellos te van a mostrar que su número de neutrones son iguales. Lo que tienen distintos son los números atómicos y los números de masa. En el ejemplo se puede ver aún mejor, ¿no? Miren, el magnesio tiene número de neutrones 12 y el otro también, el sodio, tiene también 12. Lo que son distintos son el número atómico. Número atómico 12 del magnesio y 11 del sodio. Pero sumado estos dos, siempre te va a dar el número de masa, ¿no? Ahí está. Lo que tienen en común, repito nuevamente, viene a ser el número de neutrones. Listo. ¿Y qué cosas son isoelectrónicos? Los isoelectrónicos vienen a ser elementos que van a presentar el mismo número de electrones. Su nombre mismo lo dice, iso igual electrónico de electrones igual número de electrones. Entonces, te hago recordar esta relación, que el número de electrones se calcula el número atómico menos la carga. ¿Quién es la carga? ¿Lo habíamos dicho? Habíamos dicho que era la cantidad de electrones que puede ganar o que puede perder. Entonces, acá tengo 3 elementos. Tengo el estroncio, el criptón y el selenio. En el primero, en el estroncio, observa que tiene número atómico 38, pero aquí ha perdido 2 electrones. Ha perdido 2 electrones. Aquí el criptón está neutro, ¿no? Porque no me está indicando si ha ganado o ha perdido, por lo tanto yo asumo que es neutro. Lo represento aquí y le pongo un cerito de neutro. En cambio el selenio sí ha perdido 2 electrones. Por lo tanto, ¿cómo calculo el número de electrones? Ya les dije, con esta relación. Por lo tanto dice, ve,
número de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga. A la carga lo vas a colocar con su respectivo signo, ¿ya? Entonces, número de electrones acá viene a ser 38, menos por más es menos 2, lo restas y te va a quedar 36. Entonces, el estroncio, así ionizado, va a tener 36 electrones. Ahora veamos el criptón. El criptón, como es neutro, entonces debe de tener el mismo número de protones con el mismo número de electrones. Si tiene 36 protones, entonces también tiene 36 electrones. El selenio. El selenio, mire, su número atómico es 34, acá está 34, menos, así te dice, menos la carga. Y la carga lo voy a colocar con el mismo signo. Menos 2, ahí está, menos 2. Luego observo que es menos por menos es más, ¿sí o no? Entonces 34 más 2 te da 36. Y como puedes observar, en los tres casos presentan 36 electrones. Jóvenes, hasta aquí la explicación. En la plataforma de Cubicol se encuentra la ficha, como de costumbre, en el cual te estoy entregando ciertos enlaces, los cuales van a complementar el estudio de este tema. A la vez, también en la parte final de la ficha, ustedes tienen una cantidad de preguntas relacionadas a este tema nada más. ¿Ya? Entonces no salido de contexto, relacionado a este tema. Jóvenes, ha sido un gusto. Muy buenos días. Gracias.